Carly, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Estabas escuchando, ¿no? Sí, estaba escuchando. Atentamente. Sacado... Y con un poco de vergüenza ajena. Sí, con un poco de vergüenza ajena. O bastante vergüenza ajena, mejor dicho. Sí, es preocupante, ¿no? Sí, no es nuevo tampoco, ¿no? Hizo un estilo, hizo gala de estas circunstancias, de insultar a todo aquel que no está de acuerdo con su pensamiento muy cerrado, además, muy cerrado. O sea que, solidarizarme con aquellos que se sintieron obviamente ofendidos por los insultos del presidente no corresponde. Está ejerciendo la primera magistratura de la nación, tiene que mantenerse calmo. Cualquiera que mira en el mundo, ¿no? Un presidente de estas características, te lo digo porque fuimos a varios lugares con el gobernador, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Brasil, en algún momento estuvimos en España y lo que se dice es eso, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene estas actitudes? Más allá de las medidas, ¿no? Las formas me parece que también son importantes, pero el contenido, algo de lo que decían recién, ahora, ¿no los recortes permanentes. Carly, ¿no compartís que si él tuviera el poder político, viene de ganar una elección de medio término, tiene el Senado a su favor, y no necesitas... ¿no tendría que estar tranquilo? No sé, no le va bien aparentemente. Quizás que no lo tiene, pero quizás que no lo tiene, o que lo ha perdido mucho, ha mermado gran parte de su poder en los últimos tiempos, que es lo que en principio muestran... Yo digo, lo muestran las encuestas, es a lo que menos le presto atención, es lo que muestra la calle. Claro. Nosotros permanentemente estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires, el interior, el conurbano, y la situación realmente es muy preocupante, empieza a ser insostenible en algunos lugares, en los barrios populares, en muchos municipios del interior. Lo que está pasando es que justamente con la caída de la recaudación propia, con la caída de la coparticipación nacional, que eso derrama menos recursos a las provincias, con la caída obviamente también de la recaudación de la provincia, que eso derrama recursos a los municipios del interior fundamentalmente, están con problemas financieros muy, muy graves. Más allá de las familias, más allá de las empresas, más allá de los comercios, los municipios empiezan a tener problemas, los del interior, sobre todo porque tienen menos recaudación propia. Con un ex gobernador que me mostraba un panorama, lo hablamos con Axel muchas veces. Sí, preocupante, ¿no? Porque mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires, yo creo, Milei se la agarró con todas las provincias. Él lo que hizo es concentrar los recursos en la nación y asfixiar financieramente a las provincias, a todas. Pero me parece con un poco más de saña con la provincia de Buenos Aires. Lo que primero nos hizo es cortarnos todas las transferencias no automáticas, que ellos las llamaban discrecionales, pero todas estaban por ley, por convenio, etcétera. Nos cortó todas esas transferencias, fue un monto muy, muy grande. Más de 15 billones de pesos con las obras paradas, etcétera. Eso nos puso en un escalón más abajo de ingresos provinciales, que nos tuvimos que acomodar en los últimos 2 años. Lo que vino pasando desde este año es que a ese recorte de recursos que nosotros estamos reclamando a través de 8 causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a ese recorte inicial, lo que está pasando es que cae la recaudación, cae la coparticipación, etcétera, y nos pone en un nivel todavía menor de ingresos y por lo tanto de posibilidades de inversión en la provincia de Buenos Aires, de sostener las políticas sanitarias, de sostener las políticas alimenticias, de sostener la obra pública. Esa es la realidad que están viviendo todas las provincias, pero máxime la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, la que más necesidades tiene y la que menos recursos recibe por coparticipación. El gobierno más pobre de la Argentina es el gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando uno evalúa sus ingresos respecto de su población. Y es el que en este momento tiene que estar tapando con mayor urgencia todo lo que el gobierno de una forma cruel, anoche lo hablábamos acá con Nicolás Kreplak, el plan remediar es un es criminal, no, es criminal. Un genocidio. Es directamente criminal, a eso le respondimos, lo comentó Nico ayer con el plan de medicamentos bonaerenses, de multiplicar la cantidad de medicamentos que le entregamos a la población. Pero nos ha pasado con todas las áreas eso, nos pasó con la obra pública, nos pasa con los alimentos, nos pasa con el presupuesto universitario, que nosotros salimos con nuestros propios programas a poder sostener la situación y compensar de alguna forma la situación de las universidades nacionales. Lo que no puede pasar en un país normal, en un país serio, es que las provincias no pueden tapar los agujeros que dejan la nación. No, es al revés. La provincia tiene sus competencias, la nación tiene sus competencias constitucionales. El problema es que Milei no las ejerce. Centraliza centraliza la recaudación como si fuese un gobierno realmente unitario, una recaudación que además cada vez es menor, porque hay una espiral de ajuste, caída del cobro de impuestos, de la recaudación, nuevo ajuste, nueva caída del cobro de impuestos. El punto es hasta dónde llega eso, porque ya es insostenible, quedan 1 año y medio o más de gobierno de Milei, y si esta espiral va a continuar, ¿y hasta dónde llega? Ahí ¿Hasta dónde llega ese punto? Ya sabemos el diagnóstico, como lo hablamos muchas veces con Axel, sabemos el diagnóstico.
ha hecho esta semana un ajustazo sobre el ajustazo tremendo. Lo decía. Tremendo, sí. La decisión 2026, casi sí, más de 2 billones y medio de pesos en asistencia social, en remedios, en universidades, sí, bueno, todas. Cada vez les exige a ustedes, digo ustedes, a la dirigencia opositora, sí, un compromiso cada vez mayor de una construcción política alternativa a esto que esta semana, viste, no sé si ustedes estuvieron el fin de semana también en Córdoba, el obispo Rossi, el obispo de Córdoba, dijo lo vimos. Sadismo de Estado. Sadismo de Estado. Lo dice la Iglesia ya. Por eso, porque no son los que llevan adelante el ajuste, y en esto tiene razón Milei, el ajuste más grande de la historia de la humanidad probablemente sea este. Pero no solo que lo lleva adelante, sino que lo disfruta, lo goza y ve... Ahora, vos ves responsabilidad en la dirigencia toda, digo, no en ustedes que están haciendo un esfuerzo sobrehumano y empiezan la construcción política, como dijo Axel. Pero ¿ves responsabilidad en los propios a veces para ya empezar a preparar un plan alternativo de gobierno para el año próximo, ir a confrontarlo a Milei? Por supuesto, yo creo que somos muchos los sectores que estamos trabajando en ese sentido. El nuestro es uno de esos sectores. Nuestra principal tarea cotidiana es sostener la situación económica, social, productiva en la provincia de Buenos Aires, pero obviamente también la construcción política, la construcción de un proyecto, de una alternativa para el año próximo. Hay otros sectores que también están llevando adelante la misma práctica, con diferencias con nosotros, con matices, con otros métodos, muchas veces con un proceso distinto. Todo eso es válido. Todo eso es válido, lo que sí tenemos que asegurarnos desde el peronismo, desde la oposición, que básicamente es el peronismo, es llegar de una manera razonable, de una manera unificada probablemente. Después veremos cuál es ese método, a definir el año próximo, porque yo creo que no es el año de las candidaturas. Eso es lo que nos planteó a nosotros, además muy claramente el gobernador. Este no es año de candidaturas, este no es año de campaña. Construcción. Es año de construcción política y el año que viene tendremos que discutir eso. Y a mí me parece bien que haya 1, 2, 3, bueno, los que quieran. Todos tienen legítima deseo, legítima prerrogativa de querer representar al pueblo de la Argentina, al pueblo de la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso, bueno, todos están en carrera. Después se verá quién es el mejor, veremos el método, si es un método de consenso, si son unas PASO, si es que se sostiene el esquema de las PASO, si es una interna, si es una discusión, si es un debate. Yo no le tengo problema a eso, eventualmente... ¿Está dispuesto Por supuesto, digo, pero por supuesto, yo soy en ese sentido muy favorable a las PASO, me parece que fue un gran instrumento que en su momento se creó, que ha permitido a muchas fuerzas políticas, no solo las de nuestra fuerza política, sino otras fuerzas, poder dirimir diferencias internas y después plantear una candidatura unificada. Siempre que sea con argumentos, siempre que sea con respeto por los propios compañeros, a mí me parece un gran método de definición, y ahí el que pretenda representar se presentará y el que tenga más votos será el candidato. Pero eso es una discusión, creo, que tendrá lugar el año pasado y que no hay que adelantarse. El año próximo. El año próximo, perdón. No, vuelvo sobre el tema porque hiciste bastante hincapié sobre el tema de financiamiento de los municipios. ¿Qué es lo que estás viendo con esos o qué consecuencia podría tener? Digo, ¿hay alguna posibilidad de que no haya dinero para afrontar el pago de salarios, por ejemplo? ¿Situaciones de ese tipo lo que se está viendo? Mira, no sé si llega a eso. Ahora se viene dentro de poquito el pago de los aguinaldos. Hay muchos municipios, repito, del interior con muchos problemas financieros, de recursos, pero además no es solo lo que se le recortó, sino que se le multiplicaron a los municipios y a la provincia, se le multiplicaron las necesidades, porque mira, vamos a un caso muy particular que es algo que decía todo el tiempo Milei en su discurso de campaña, que hay que dejar de lado lo estatal y hay que pasar a lo privado, ¿no? Estaba permanentemente diciendo eso, sobre la educación, sobre la salud. ¿Qué está pasando? Por la desregulación del costo de los medicamentos, por la desregulación del costo de los tratamientos, se están fundiendo todas las clínicas privadas en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿dónde se atiende? El hospital público. El hospital público. Claro. ¿Y quién financia el hospital público? Bueno, si es provincial, lo financia la provincia, si es municipal, lo financia el municipio. O sea que no solo te caen los recursos, sino que aumentan las demandas. ¿Y si lo es mismo nacional? pasa con las claro, no, es que, La provincia de Buenos Aires. bueno, en el Hospital El Cruz se han recortado, etcétera. Todo, Por eso, tremendo. y después nosotros tenemos que dar la asistencia que Lo mismo corresponde en con los la gente territorios. que sale de las prepagas. Sí, con los medicamentos oncológicos, con los medicamentos del remediar, con la obra pública que han dejado parada, las 1000 obras públicas que dejaron paradas en la provincia de Buenos Aires, con la falta de asistencia en materia alimentaria, con las escuelas privadas pasa lo mismo. En la provincia de Buenos Aires, las escuelas privadas, la gran mayoría, los salarios de los docentes los paga
el gobierno provincial. Pero con el ajuste las familias no pueden pagar ni siquiera la cuota. ¿Qué hacen? Dejan la escuela privada y van a la pública y aumentan la demanda y los recursos que se necesitan de la provincia. Pero es todo así. Es una espiral peligrosa. Es todo así, es muy peligrosa, es muy peligrosa, por eso nosotros lo venimos alertando esto hace 2 años, desde que llegó Milei. Carlos, y vos decís que no es momento de candidaturas, que es momento de construcción. ¿Cómo se lleva adelante eso? Porque tenés varios sectores, algunos son candidatos más allá de que no lo digan. Hay discusiones de fondo, o parece haber discusiones de fondo. Uno lo ve a simple vista y no parece haber tampoco ninguna instancia concreta donde se estén debatiendo cuestiones sobre, digamos, genéricamente un proyecto de país o un proyecto para proponer en las elecciones del año que viene. ¿Cómo son los tiempos? ¿Cuál es cómo es la dinámica esa? ¿Cómo la ves? Mira, no, lo que te decía recién, hay muchos sectores que pretenden genuinamente representar a los argentinos en nuestra provincia, a los bonaerenses. Cada uno tiene su práctica, cada uno tiene su método. Nosotros tenemos diálogo con todos esos sectores, obviamente. Y yo creo que sí hay discusiones programáticas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un programa de gobierno que lo estamos ejecutando. Tenemos permanentemente discusiones sobre aquellos aspectos que no tienen que ver con competencias específicas de una provincia, como por ejemplo son la macroeconomía, la economía en general, la macroeconomía en general, la política de defensa, la política exterior. Son todas discusiones que se están dando. Yo creo que hay muchos consensos en todos esos sectores de la oposición o del peronismo o del panperonismo respecto de cómo tiene que ser y qué cosas tiene que hacer un gobierno, un próximo gobierno que ponga de pie nuevamente a la Argentina, que trate de reconstruir el desastre que está dejando para la Argentina Milei, y que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la defensa de la soberanía, que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia. Los trazos gruesos ya los conocemos, me parece que los respetan todos esos trazos gruesos, y creo que eso va a permitir que haya muchos sectores, repito, del peronismo o de otros sectores de la oposición, del campo popular, que puedan confluir. Yo creo que va a terminar pasando eso. ¿Y en el otro sector es hasta dónde abrís? Digamos, ¿abrís hasta Pichetto, abrís hasta Moreno, abrís hasta la izquierda? Hasta todos los que quieran discutir ese conjunto de consensos básicos que se necesitan para formar un frente político. Pero digo, ¿te parece que sentás a todos esos actores y si esos actores se quieren sentar a discutir y están de acuerdo? Eso, yo lo pongo al revés. Yo lo pongo al revés. Pongamos los puntos básicos en los que estamos de acuerdo nosotros y con todos los que respeten esos puntos básicos nos podemos sentar a discutir. Los que no los respeten, y bueno, es más difícil. Si vos te venís a sentar y decís, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con las políticas de memoria, verdad y justicia, y es difícil discutir con esa persona. Si hoy viene otro y dice, no, yo quiero que no haya producción industrial nacional, solamente una economía primarizada, y bueno, también va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. No, porque es muy común pensar que en el 2019, ¿sí?, se llegó por el deterioro de Macri y posiblemente sin una agenda o sin un esquema muy concreto sobre qué hacer ante determinadas situaciones. Me parece bien. Eso detonó, digamos, por eso, yo creo interna. que dentro de los puntos básicos tienen que estar esas cuestiones que quizá no se discutieron previamente en el 2019. Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, que va a ser uno de los temas. Sí. Y si viene alguien, Carly, porque también sos economista, si viene alguien que dice hay que mantener el equilibrio fiscal... se discute, yo estoy de acuerdo en el equilibrio fiscal. El problema es que, porque una cosa es el equilibrio, una cosa es el equilibrio fiscal, llamémoslo intertemporal, otra cosa es el superávit fiscal permanente y a cualquier costo. Son dos cosas distintas. El superávit fiscal permanente y a cualquier costo es lo que está haciendo Milei, destruyendo el país. Ahora, vos decís un equilibrio fiscal intertemporal, inclusive con cosas que se discutían hace algunos años, en muchos países del mundo y que pusieron en práctica muchos países del mundo. En las épocas buenas, generar un fondo anticíclico. Y en las épocas malas, utilizar ese fondo anticíclico para compensar la actividad económica privada con actividad económica fomentada desde el Estado. Son muchas discusiones que se tienen que discutir, por eso estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal intertemporal. Eso no significa que todo el tiempo tiene que haber un equilibrio fiscal, todo el tiempo tenés que estar mirando el número, sobre todo cuando tenés un problema como el que estás teniendo con el gobierno de Milei. ¿De qué le sirve a Milei el superávit fiscal realmente? ¿De qué le sirve? ¿Qué le pasa a las familias? No llegan a fin de mes. ¿Qué le pasa a las empresas, a las industrias? Cierran. ¿Qué le pasa a los... Posiblemente le sirva a él, no le sirva por a eso, la gente que lo está está bien, padeciendo. por eso. En ese sentido lo digo. Hay un dato que se repite y yo creo que va al fondo, Andy está con eso, que es
Bueno, el peronismo, lo voy a decir así brutalmente, vos lo vas a entender. Y el quiero gato decir también una lo va a cosa, entender. si el punto 1 del programa económico es el superávit fiscal o el equilibrio fiscal, no estamos haciendo peronismo. Puede ser uno de los puntos, discutamos ese punto. El punto 1 tiene que ser cómo generamos trabajo para la gente, cómo generamos producción. Ese es el punto 1. Después veamos todos los otros puntos. Pero dada la última experiencia, no debiera ser tan... La última experiencia... yo no al te digo frente que no de hay que todo. discutirlo, No, pero iba a no otro- tiene que ser el núcleo. Iba a otro lado. Porque ese es el núcleo de Milei. Porque si no, dejemos a Milei o alguno que cambie la forma de Milei Bueno, y pues, mantenga el iba a contenido otro de lado. Milei. Es lo que busca hoy el Bueno, Círculo por eso, Rojo. por Iba eso. asidado la última experiencia del gobierno del Frente de Todos, que terminó de forma muy traumática con respecto a la inflación, digo. No, Sí, la pero no, inflación sí tendría que ser un pero no punto con respecto a la central. producción, a la actividad económica, ¿no? Por eso hay que reparar esos errores y hay que mantener lo que estaba razonablemente bien. Porque hubo cosas que pasaron razonablemente bien, porque tampoco lo podemos desconocer. Claro, yo No fue coincido. mejor el gobierno de Milei ni de Macri que el, No, por que el eso, último pero- gobierno del peronismo. No fue. ¿Fue bueno? No, no fue bueno. Pero digo, debiera ser, me parece, como propuesta, lo que pienso yo, ¿no? Como propuesta, digo, aclarar o mostrar muy firmemente cuál va a ser la política con respecto a la inflación, que creo que es el punto quizás más traumático pero de, te lo de digo, esa última hoy experiencia. festejó el presidente el índice de inflación, que ¿cuánto fue? 2,6. 2,6. El doble de lo que mostraba Patricia Bullrich en 2015 como diciendo Exacto. niveles de inflación insostenibles. ¿Se Exacto. acuerdan el IPC Congreso? Sí. Que en el Congreso salía con el cartelito que Sí, decía claro. inflación mensual 1,3. Hoy fue 2,6, chicos. Sí, 2,6. Fue Con 2,6 y el mes IPC pasado fue 3,4. 3,4. Y con el IPC, O sea, con el IPC estoy de acuerdo que hay que actualizado. controlar la inflación, probablemente más parecido a como se la terminó controlando en 2015, con niveles mucho más bajos que este, pero con una actividad económica mucho más alta. Habrá que reforzar, por supuesto, habrá que revisar, por supuesto. Las condiciones hoy son las mismas que en 2015, hoy estás recontraendeudado. Y eso te plantea otros desafíos en materia de generación de divisas, de conseguir los dólares para pagar los vencimientos de la deuda. El escenario es distinto. Ahora, pero no lo están haciendo bien, ¿eh? Que a mí Ahora- no me vengan a engrupir ahora- con que la macro está bien, el problema es la micro. La macro está pésimo y la micro es un desastre. Ese es el punto. Total. ¿Tenés que hablar Ahora, con el Carly, mercado? ¿Tenés ¿Cómo? que hablar con el mercado, el famoso mercado de esa Todos los días. Hay que hablar, hay Pero que... todos los días, ¿cómo no vas a hablar con el Hay una mercado? idea que repite siempre Javier Timerman que dice que si hay una encuesta que hoy muestra a un peronista ganando, el mercado se desploma y el dólar se dispara. Bueno, no ha pasado siempre y no estoy de acuerdo. Puede ser, qué sé yo, que tengan El una efecto reacción. Cuca. Habrá que Que hablar habla con el mercado. permanentemente el gobierno. Habrá que hablar con el mercado como hemos siempre hablado con el mercado. ¿Qué es el mercado? Y son empresas que invierten, son empresas que producen. Y bueno, habrá que hablar con el mercado. Ahora, no solo hay que hablar con el Ahora, mercado ¿sabés qué? financiero, con el Es muy mercado impo- productivo. Carly. También hay que entender lo que le está pasando a la producción industrial, a la producción agrícola, a la producción minera. Bueno, hay que entender lo que le está pasando. Muy bueno está las definiciones que vos estás dejando esta noche, porque vos viste que el gobierno, o aún sectores del peronismo, aún sectores de la interna, que lamentablemente, en vez de sostener hoy un candidato potable como es Axel, que se ríe cuando yo digo que hace permanentemente el contraespejo al gobierno, habría que consolidarlo, no pegarlo en los tobillos. Entonces, en eso que vos estás definiendo muy bien, varias cosas quedan en claro. Viste que Milei una y otra vez insiste el soviético, como queriendo desgastarlo, como diciendo es un tipo cuadrado. Que llegó YPF, que le ha dado la razón. Ahí está, me parece que es un ejemplo que ustedes no lo valoran muchas veces. A ver, la justicia les dio la razón a Axel. Sí, por eso, pero más allá de la Ha razón... llevado adelante Sí, algo sí, que sí, hoy por se supuesto. impone como Cristina- sostenimiento. Cristina como presidenta, Axel Claro. Y bueno. como ministro de Economía, debido en su momento como ministro de Infraestructura y Obras Públicas. Me animo a decir, más allá de quién tiene la razón en el juicio, porque eso es un juicio, etcétera. El principal cambio estructural de la República Argentina en los últimos años ha sido transformarse en un país productor y exportador que ha podido obtener nuevamente superávit energético y haber generado excedentes para la exportación de hidrocarburos. El gasoducto, Eso es un cambio estructural. ¿quién lo hizo? Claro, que es un cambio estructural que se genera a partir de la nacionalización del 51% de YPF, y esa es una herramienta novedosa y positiva que van a tener todos los gobiernos de acá en adelante. Es decir, Porque cambia la un ecuación eventual de la gobierno- generación de reservas. Antes era solamente la producción agroindustrial y en menor medida la exportación industrial, que era, repito, Claro. las manufacturas de origen industrial y de origen Con agropecuario. esta experiencia, un gobierno eventual de Axel Kicillof va a mantener esta YPF y se puede ir
a Por supuesto. un esquema similar de empresas mixtas. Y tratando de generar negocios con mayor valor agregado que los que genera este gobierno. Porque voy a un ejemplo. La famosa planta de licuefacción que se iba a hacer en Bahía Blanca. Eso. La perdimos. Sí. La perdió Milei por decisión de Milei. Empezó a dar vueltas con que en Bahía Blanca no, cuando había 8 años de trabajo, los terrenos reservados, dijo que le iba a hacer en Punta Colorada, no se hizo en Punta Colorada, no se hizo la boya, no se hizo nada. O sea que perdió una oportunidad histórica que tenía la Argentina de producir gas para la exportación, GNL para la exportación a todo el mundo. La perdió Milei por un capricho o por no querer dejarla en la provincia de Buenos Aires porque iba a decir que la usufructuaba el gobernador Kicillof. Es eso lo que pasó. Bueno, gracias, muy bueno, Carlos. Gracias, Gato. Gracias, un gustazo. Un gustazo. Gracias.